Buenos días. Hoy vamos a ver una de las partidas más famosas de Steinitz, el primer campeón mundial. En ese torneo de 1895, ya cuando estaba al final de su carrera, Steinitz decidió jugar dentro de la apertura italiana una línea que ya había jugado Greco, que empezaba con C3 y después de caballo F6, D4, E por D4, C por D4 y al alfil B4 jaque, el blanco puede sacar el caballo a D2 o el alfil a D2, pero la línea que había analizado Greco ya en el año 1620 es caballo C3. En el análisis de Greco empezaba con caballo por E4 y después del enroque el negro no podía capturar en C3. Pero obviamente el negro en esa partida, Bombard-de-Levi, conocía esa línea y decidió que lo mejor era contraatacar en el centro con D5, ya que el caballo está clavado, el blanco tiene que comer y después de caballo por D5, él pensó que su posición era buena. En realidad no es que la posición sea mala, pero hay que ser conscientes de un detalle. Cuando el juego se abre, y eso es lo que pasa en esta posición, la ventaja cae sobre el que tiene más desarrollo. Obviamente, siguiendo las mismas ideas de Greco, Steinitz se enrocó. Y en este momento, quizá comer alfil por C3 para enrocarse hubiera sido una idea muy interesante. Pero el negro hizo alfil E6. Todavía no se ha enrocado y ese es un pequeño problema. En este momento, Steinitz se le ocurrió una idea muy interesante. Después de alfil G5, amenaza a la dama. La posición es muy buena, él ya terminó su desarrollo y al negro solo le falta una jugada, que es enrocarse. Dama D7 hubiera sido quizá una opción interesante, pero intentando mantener la posición con cierto control, el negro hizo alfil E7. Y en ese momento el blanco encontró un plan muy bueno para mantener la presión. Básicamente cambia todas las piezas. Si se fijan, en este momento están todas las piezas en el tablero. Solo se han cambiado un par de peones. Pero después de las siguientes jugadas, que es una masacre total de piezas, alfil por D5, hay que comer, es necesario. Caballo por D5, hay que comer, es necesario. Alfil por E7, si comer con el rey pierde el enroque. Caballo por E7, llegamos a la posición que había previsto Steinitz. El blanco tiene un peón de dama aislado, pero gracias a la posición tiene dos columnas abiertas. Eso no es tan grave para las negras de no ser por un detalle importante: no se han enrocado. ¿Y cómo podemos evitar el enroque de las negras? Fácil, activando la torre a E1. Clavamos el caballo de E7 y el rey no se puede enrocar. El negro es consciente de que no se va a poder enrocar porque la blanca simplemente van a presionar con la dama. Entonces deciden hacer un aire para su rey, una casilla donde colocarán su rey. El movimiento F6 también es muy importante para las negras porque controla la casilla E5 y la casilla G5, limitando la movilidad del caballo blanco. Bueno, el blanco sigue con su plan, dama E2, amenaza mate en una, y las negras tienen que retroceder la dama para defender la posición. Entonces aquí sería un buen momento para preguntarse qué hacer. ¿Qué hacemos con las blancas? Siempre, según varios autores, hay que preguntarle a las piezas qué es lo que quieren hacer. En este momento el caballo está desarrollado, la dama y la torre están en posiciones muy activas, entonces podemos notar que la torre de A1 no tiene movimiento.
no se ha movido todavía. Entonces, ¿dónde llevarla? En realidad, gracias a análisis posteriores, se determinó que la jugada correcta era torre D1 para avanzar el peón y presionar. Pero la jugada torre a C1 es muy lógica. Coloca la torre en la columna abierta y tiene una excelente posición. En ese momento las negras pudieron haber hecho rey F7 y no tener tantos problemas. Pero ellos pensaron que la jugada C6, que evitaba la presión de la torre sobre C7, iba a salvarlos. Y ahora vemos la posición y nos damos cuenta que la torre está muy bien, la dama y la otra torre están muy bien, pero que el caballo de F3 es una pieza que no está haciendo nada. No puede mover ni a E5 ni a G5. A H4 no va a ningún lado, ya que la amenaza de F5 no es tan molesta. No puede mover a D4, D2 sería retroceder y no tiene más casillas. Pero hay un detalle interesante. No puede mover a D4 por un peón propio. Y gracias a eso podemos ver la jugada blanca, que es extraordinariamente fuerte y es el comienzo de una de las combinaciones, casi combinación, más interesantes y divertidas de la historia del ajedrez. La posición empieza con D5. El peón está a punto de abrir la posición de las negras, por lo que las negras tienen que comer. No pueden comer con el caballo porque está clavado, ni con la dama, porque si comen con la dama, viene dama por E7 mate. Entonces, después de C por D5, el peón ha desaparecido, ya no está en la casilla de 4 y además la torre tiene toda la columna abierta. Ahora, la idea de D5 era hacer caballo D4, una jugada muy molesta. Se amenaza caballo F5, jugada que se puede detener moviendo el rey, pero su principal amenaza era caballo E6. Ahora el caballo desde E6 controla C7, entonces se amenaza torre C7. Si la torre se llega a mover a C7, el rey negro está muerto. Por lo que las negras pensaron que podían salvarse con torre H, C8, evitando torre C7. Pero la posición del rey está muy mal ubicada. Y gracias al caballo en E6, dama G4 amenaza mate. En otras palabras, no se puede comer en C1 porque dama por G7 es jaque, única rey E8 y dama F8 es mate. Entonces, ¿qué hacer a dama G4? Pues hay que evitar dama por G7 mate. ¿Cómo se evita? Pues con G6. Pero dama G4, además de amenazar G7, queda viendo a la dama negra. Y la dama negra no está defendida. Por lo que uno puede encontrar la jugada caballo G5 jaque, atacando al rey. El peón no se puede comer el caballo porque nos comemos la dama. Y en esta posición, el negro tiene que defender la dama con rey E8. Aquí existe la prosaica caballo por H7, que es buena porque si dama por G4, caballo por F6, el rey se tiene que mover y nos comen la dama, y las blancas tendrían un peón de ventaja en un muy buen final. Pero Steinitz encontró una jugada increíble. Torre por E7. Torre por E7. La dama no puede comer la torre porque sencillamente nos comen en C8 con jaque. Hay que comer. Y después de dama por C8, las blancas tendrían una pieza de ventaja en un final fácilmente ganado. ¿Y qué pasa si el rey come? Si el rey come, las blancas tienen muchas formas de ganar. Básicamente, la idea es torre E1, quitamos al rey y ¿dónde mueve la dama? Si el rey se mueve a F8,
nos comemos la dama negra. Entonces, ¿qué le queda? Queda mover el rey a D8, pero rey D8 es muy mala porque viene caballo E6 jaque, cubre C7, así que el rey tiene que regresar a la columna E. Y cuando el rey regrese, la jugada caballo C5, dando jaque con la torre, amenaza la dama que será capturada por la dama blanca. ¿Qué otra jugada queda entonces después de torre 1? Rey D6. Es la última esperanza de las negras, pero viene dama B4 jaque. Está atacando al rey. El rey no puede moverse porque seguiría caballo E6 jaque y el rey no tiene movimiento. Si el rey se esconde en B8, dama F4 jaque y el rey está totalmente atrapado. Y si la torre se coloca en C5, entonces básicamente torre jaque. El rey se tiene que mover y nos comemos la torre. Entonces la posición de las negras está totalmente perdida si el rey se come la torre. Pero esta no es la posición, una de las posiciones más famosas de la historia del ajedrez, no porque el blanco come un caballo que no se puede comer de vuelta, sino porque las negras tienen una jugada totalmente inesperada. Rey F8. Una jugada increíble. ¿Qué sucede? Que en esta posición las negras acaban de regalar la dama. Pero no se puede capturar porque las negras dan mate en C1. Y en esta posición, ya que no nos podemos comer la dama, resulta que las blancas tienen la torre en C1 amenazada, la dama en G4 amenazada, el caballo en G5 amenazado y la torre en E7 amenazada. Todas las piezas blancas están amenazadas. Y esa era la esperanza de las negras en esta posición. Ya que la torre está amenazada, el caballo está amenazado, la dama está amenazada, pues algo nos vamos a comer. 4 piezas amenazadas no se pueden salvar. Pero todo esto lo había calculado Steinitz y sencillamente hizo torre F7, jaque. Otra vez es jaque y el rey no puede comer. Si la dama captura la torre, pues básicamente capturamos primero en C8 con jaque y después cambiamos damas y llegamos a un final totalmente ganado. Entonces, después de torre F7 jaque, el rey se tiene que quitar. Si se quita a E8, dama por D7 es mate. Pero después de rey G8, todavía quedan 3 piezas amenazadas. Y no nos podemos comer la dama por el mate en C1. Pero las blancas tienen una jugada siempre muy fantástica que es torre G7. Después de torre G7, la dama no puede comer otra vez porque si come, nos comen la torre de C8. Pero si el rey come, entonces dama por D7, ahora es jaque y la partida se gana inmediatamente. Entonces el rey tiene rey H8. Y las blancas hacen torre por H7. Y en esta posición cuenta la leyenda que von Bardeleben se levantó del tablero. Las partidas de torneo, las personas tienen la posibilidad de levantarse del tablero de ajedrez para ir al baño, tomar agua, tomar café, algún bocadillo, lo que sea. Entonces no es algo extraño que la gente se levante. Pero von Bardeleben se levanta y se fue caminando, y se dirigió a la puerta y se fue y no regresó. Se fue a llorar a su casa, supongo. Y él al día siguiente mandó una nota diciendo que se había rendido. Obviamente, Steinitz no se podía quedar con las ganas y mostró cómo hubiera sido la partida de haberse continuado. Básicamente, después de que el rey regresa a G8, volvemos a tener la misma posición con torre G7 jaque y rey H8. Pero, a diferencia de una jugada antes,
las negras ya no tienen el peón de H7 y gracias a ello las blancas tienen dama H4 jaque. Como es jaque, solo existe una jugada que es rey G7. Y ahora a dama H7 jaque, solo existe una jugada que es rey F8. Como el caballo cubre F7, a dama H8 jaque solamente existe rey E7. Y a dama G7 jaque, la mejor jugada negra es rey E8. Para después volver a hacer dama G8 jaque y volver a hacer rey E7. Y después de dama F7 jaque, el rey tiene dos posibilidades. Si el rey se mueve a D6, ahora dama por F6 es jaque. Y gracias a la torre y a la dama, el rey no tiene movimiento. Tiene que hacer dama E6 jaque. Y la partida termina con dama por E6 mate. De no hacer rey D6, sino rey D8, la partida termina de forma similar con dama F8 jaque, única, dama E8, seguido de caballo F7 jaque, única, porque no tiene otra, la dama no puede comer el caballo, rey D7, y gracias al caballo y la dama, dama D6 es jaque mate. El caballo defiende la dama y el rey no tiene ningún movimiento. Así terminó una de las más famosas partidas de Steinitz contra Bombard 11, una joya del ajedrez con uno de los sacrificios más interesantes y una de las combinaciones más largas que se conocen. Gracias por su atención.